Entonces hoy es miércoles 1 de abril del año 2015, son las 7:01 p.m. hora de México, estamos en el Dhamma Vihara y esta noche vamos a continuar con la clase número 4 de esta serie de clases denominada Explorando la Doctrina del Origen Condicionado. Entonces pongamos la primera lámina. Entonces, en la clase anterior nosotros identificamos cada uno de los componentes del origen condicionado con las realidades últimas respectivas. Entonces eso fue un poco lo que nosotros hicimos ayer. En realidad estudiamos un poco más que eso. Nosotros dijimos que eran necesarios tres pasos. El primero era de determinar las realidades últimas que corresponden con cada uno de los componentes o eslabones del origen condicionado, y después determinar la condicionalidad específica, que eso ya lo sabíamos, y después determinar cómo esos eslabones están relacionados entre sí, que eso es lo que se denomina el modo de condicionalidad, y que eso está tratado en el séptimo libro de El Abhidhamma. A ver un momento, a ver qué pasa aquí. Dice que no hay audio. En realidad, aparentemente está todo bien aquí. No sé si las otras personas están escuchando bien. Todos me dijeron que estaban bien. Sara Pizarro, no hay audio. Pero todos ustedes, los demás, me están escuchando bien, ¿no? Pregunto nuevamente. Entonces el problema de Sara Pizarro. Sí. Entonces debe haber un problema con su audio, Sara. A ver, por favor. Bueno. Entonces, pasemos a la lámina número 3, que es lo que vamos a estudiar en esta clase. Entonces, en esta clase nosotros vamos a explorar el origen condicionado, vamos a estudiar el origen condicionado en la práctica. Eso es lo que hemos estudiado ayer y lo que hemos estado estudiando ahora. Vamos a estudiar algunos ejemplos. Por eso vamos a estudiar el origen condicionado en el flujo de la conciencia y materia. Y cuando estudiemos esto vamos a estudiar algunos de los modos de condicionalidad. Y también vamos a continuar con el estudio del Mahanidana Sutta, el gran discurso del origen. Entonces eso es lo que nosotros vamos a intentar hacer hoy día. Entonces pasemos a la lámina 4. Este es un esquema que nosotros tenemos. El flujo de la mente. El flujo de la mente, en realidad, la mente es... voy a detener mi video para mejorar la transmisión, porque hay problemas aquí con internet. A ver, un momento, por favor. Ahí está. Ok. Entonces, la existencia, desde el punto de vista de las realidades últimas, es un flujo de las dos realidades últimas, de la mente y la materia. Entonces la mente se puede representar como un flujo, como tenemos ahí. Cada uno de esos círculos representa un momento mental. Y la mente, desde la perspectiva del Abhidhamma, consiste en dos componentes, a su vez, que es el componente de la conciencia y el componente de los factores mentales. Entonces, se dice de que la conciencia y los factores mentales
no obstante son diferentes realidades últimas, son indisolubles, no se pueden separar. Entonces eso es lo que nosotros llamamos la mente. Y la mente se puede representar como un flujo que fluye, digamos, a partir del momento de la reconexión, como hemos explicado. Ahí en Pali se denomina Pati Sandhi, que es el primer momento mental, y termina al final, a la derecha, que es el momento de la muerte, que se llama Chutti en Pali, que es el último momento de la mente. Entonces una existencia, digamos la existencia hipotética número 1, consta de un flujo de mente, y en realidad es imposible determinar cuántos momentos hay, porque como dicen nuestros libros de la Abhidhamma, en una fracción de segundo billones de momentos mentales surgen y cesan. Entonces imagínense si una persona vive 70, 80 años, ¿no? Entonces, bueno, primero convertir esos 80 años en segundos y después multiplicar esos segundos por la cantidad de momentos de mente que surgen y cesan en un segundo. Bueno, imagínense el número de momentos mentales que hay. O sea, por eso ahí, en esos puntos, nosotros indicamos momentos indeterminados de mente, ¿no? Entonces eso es el flujo de la mente a partir del momento de la reconexión hasta el momento de la muerte. Entonces pasemos a la siguiente lámina, y la materia la vamos a representar de un color diferente, pero también la materia es un flujo que empieza a surgir a partir del momento de la reconexión, ¿no? Y fluye hasta el momento de la muerte. Entonces, en el momento de la muerte, Chutti también es el último momento de surgimiento de ciertos tipos de materia. Lo que pasa es que con la materia la explicación es diferente, porque se dice de que hay distintas causas de la materia. Y yo siempre he dicho esto, desde el punto de vista de la Abhidhamma, la muerte es simplemente la inhabilidad de ciertas propiedades materiales de continuar dando soporte a la mente. Entonces, cuando esas propiedades materiales, por la razón que sea, no pueden continuar surgiendo, dejan de surgir, entonces la mente, que depende para su surgimiento en esas propiedades materiales, no puede continuar en esa existencia. Entonces eso es la muerte en realidad, ¿no? Entonces el momento de la muerte, desde la perspectiva de la materia, el último momento, hay ciertos tipos de propiedades materiales que dejan de surgir, pero hay ciertas propiedades materiales que cuando uno muere continúan, porque bueno, es lo que uno dice, bueno, este es un cuerpo, ¿no? O sea, entonces en un cuerpo hay propiedades materiales producidas solamente por una sola causa, pero por las propiedades materiales producidas por el kama en un cuerpo ya no existen, porque son las propiedades materiales producidas por el kama las que son las bases de la conciencia. Entonces, como esas propiedades que son las bases de la conciencia dejaron de surgir, entonces la mente no puede continuar en ese cuerpo, ¿no? Y hay propiedades materiales también producidas por la mente, por la conciencia, que cuando cesa la conciencia tampoco van a seguir surgiendo esas propiedades. Entonces con relación al flujo de la materia,
habría que hacer algunas aclaraciones aquí, pero bueno, pero nosotros no podemos entrar en eso. Entonces nosotros tenemos también, a partir del momento de la reconexión, un flujo de materia. Entonces, de la perspectiva de la realidad de última, pasemos a la siguiente lámina. La existencia de un ser humano, por ejemplo, es eso, un flujo de mente y materia. Ahora, se dice de que la materia, generalmente hablando, tiene una existencia, un periodo de existencia mayor que la mente. O sea, de que la mente existe mucho menos, por decir así. Se dice de que, generalmente hablando, porque bueno, hay excepciones también aquí, la materia tiene una duración de 17 momentos mentales. O sea, de que tienen que pasar en un periodo de 17 momentos mentales, es lo que existe de una propiedad material. ¿No? O sea, tratemos de entenderlo así. Entonces la materia es más lenta, por decir así, que la mente. O sea, nosotros medimos la existencia de la materia en base a la mente, es relativo también. Y medimos la existencia de la mente también en base a la materia. O sea, porque en base a uno podemos medir lo otro, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos un diagrama. Entonces, a partir del momento de la reconexión hay mente y materia, ¿no? Es el primer momento de mente y materia. Claro, esto es solamente para los seres que tienen 5 agregados, pero hay seres que no tienen 5 agregados, entonces este diagrama no aplica. O sea, que estamos hablando solamente para seres que tienen 5 agregados, que por ejemplo los seres humanos. ¿No? ¿De acuerdo? ¿No? Ahora, porque hay existencias inmateriales donde no existe materia, entonces esta explicación no vale. Pero para los seres que tienen 5 agregados, entonces a partir del primer momento, el momento de la reconexión, hay mente y materia, y el último momento hay mente y materia. La materia se queda cuando uno muere, ¿no? Por decir así. Pero la mente continúa surgiendo, generalmente. Entonces, sigamos. Entonces, aquí nosotros tenemos dos existencias, la existencia 1 y la existencia 2. Entonces, esta es una introducción que necesito dar para poder explicar el origen condicionado, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Entonces aquí nosotros tenemos digamos dos existencias. Bueno, el esquema es el mismo. Ahí en el medio tiene una raya, entonces esa raya blanca, esa línea, entonces marca, digamos, la separación entre la existencia 1 y la existencia 2, pero desde el punto de vista de la mente, en realidad no hay separación. No, o sea, eso es simplemente para cuestiones así explicativas, porque surge la conciencia de muerte, el último momento de la existencia 1, inmediatamente después surge la conciencia de reconexión, el primer momento de la existencia 2. Ahora, nosotros no hablamos de qué tipo de existencia, supongamos que pasamos de una existencia humana a otra existencia humana, para no complicar esto, ¿no? Entonces bueno, y cuando termina la existencia 2 hay un nuevo surgir de conciencia. Entonces el proceso se repite. Por supuesto de que puede haber varias dependiendo del tipo de conciencia de reconexión, dependiendo de los objetos, dependiendo del tipo de existencia. Entonces aquí hay muchísimas posibilidades, pero para poder explicar hay que ser esquemático, ¿no? Entonces sigamos.
Entonces ahí nosotros tenemos el cuadro famoso que ya lo hemos visto prácticamente casi todas las clases, ¿no? Entonces, porque para que nos refresquemos un poco la idea del origen condicionado, porque como ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo opera el origen condicionado. Entonces nosotros tenemos ahí los 12 componentes. Entonces dijimos que el 1 y el 2 pertenecen al pasado, y del 3, de la conciencia hasta el 10, pertenecen al presente, y el 11 y 12 pertenecen al futuro. Y ahí en la columna derecha tenemos que la ignorancia y las formaciones son causas pasadas, ¿no? Y cuando se toma la ignorancia y las formaciones, necesariamente tenemos que tomar el deseo y la adherencia, y también la existencia, ¿no? Y la conciencia hasta la sensación son efectos presentes, ¿no? O sea que ahí eso es fácil de 3 al 7. Y del deseo hasta la existencia, son 3 ahí, son 5 causas presentes, pero cuando tomamos el deseo y la adherencia, tenemos que tomar necesariamente la ignorancia y las formaciones. Y después tenemos 5 efectos futuros, que cuando tomamos el nacimiento y la vejez, falta una E ahí, y muerte, tenemos que tomar también del 3 al 7. Entonces, bueno, eso es para refrescarnos. Entonces ahora veamos un ejemplo práctico del origen condicionado. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces volvamos al diagrama anterior donde tenemos 2 existencias. Entonces supongamos de que esta persona, este ser reconecta el plano humano, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos el primer momento de conciencia, ahí está marcado, arriba. Entonces ese es el número 3 del origen condicionado, la conciencia de reconexión, ¿no? Y en realidad la conciencia de reconexión está condicionada ¿por qué? Exactamente. Entonces, por la ignorancia y las formaciones que pertenecen al pasado. A ver un momento. Edgardo Ulises Tracy, levantando la... A ver. Un momento. Edgardo, ¿puede escribir en el chat lo que necesita? Porque como estoy aquí impartiendo la clase, y acá no lo puedo localizar, si me escribe en el chat, por favor, Edgardo Ulises Martínez Rosales, entonces eso me va a ayudar. ¿Qué pasa que Edgardo Ulises, no está. Ok. Solo era para presentarme. Perdón de nuevo. Okay. Bueno, está bien. Está bien. Ok, entonces vamos a... Ahora ya no sé cómo se hace esto. Bueno, listo, seguimos. Entonces, la conciencia de reconexión está condicionada por la ignorancia y las formaciones que pertenecen al pasado. En realidad, no solamente la conciencia de reconexión, sino también, bueno, no, está bien, la conciencia de reconexión está condicionada por la ignorancia y la formación. Entonces ahí tenemos que 3, en el primer momento de existencia, que es la conciencia de reconexión, esa conciencia surge porque uno generó formaciones. ¿Se recuerdan lo que son las formaciones? Es el karma. Entonces, porque hay un karma pasado, entonces surge la conciencia de reconexión, ¿no? Y cuando
Y las formaciones se generan por la ignorancia. Entonces por eso se dice, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos ya 3 enlaces en una conciencia, ¿no? Sigamos. Ok. Ahora, la conciencia de reconexión, que está condicionada por la ignorancia y formaciones, surge asociada con factores mentales, dependiendo del tipo de existencia, dependiendo de la conciencia de reconexión, es la cantidad de factores mentales que surgen. Entonces esos factores mentales y también la conciencia de reconexión surge asociada con propiedades materiales. Eso es lo que les mencioné, se recuerdan, son las 3 décadas, 30 propiedades materiales: la base de la mente, el sexo y la facultad vital. Entonces, en esa conciencia de reconexión, en ese momento, entonces nosotros tenemos que la conciencia está asociada con factores mentales y asociada con propiedades materiales, asociada. En ese momento hay propiedades materiales. Entonces ahí nosotros tenemos la condición de 3 a 4. ¿No? La conciencia condiciona la mente y materia. En ese mismo momento de conciencia, nosotros tenemos de que la conciencia, que en realidad surge junta, o sea que ahí no hay un momento diferente, condiciona a la mente que está, la mente en este caso son los factores mentales asociados y las propiedades materiales que están ahí también, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta condición? Entonces ahora yo les voy a explicar un poco sobre el patana, ¿no? Ahora, para poder responder esto, nosotros necesitamos saber, bueno, ¿qué tipo de existencia es esta? ¿Qué tipo de reconexión es? Bueno, si por ejemplo, digamos, en una reconexión humana, ok. Bueno, si una reconexión humana, ¿qué tipo de reconexión humana es? Porque la reconexión humana puede tener diferentes raíces, la conciencia de reconexión, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces, se dice de que la conciencia condiciona, la conciencia que a su vez está condicionada por la ignorancia y la formación, la conciencia condiciona a los factores mentales asociados, que eso es mente, y las propiedades materiales asociadas, que eso es materia. En el momento de reconexión, de acuerdo con la condición de conocimiento, o sea, la condición de conocimiento significa de que la conciencia surge junta con los factores mentales, ¿no? Y la condición de mutualidad, y la condición de apoyo, y la condición resultante, o sea, simplemente ese momento de conciencia, para que ustedes vean todas las relaciones del patana que están jugando ahí, ¿no? La condición de nutrimento, la condición de facultad, la condición de asociación y la condición de presencia y la condición de no desaparición. Ese momento de conciencia solamente. La conciencia condiciona los factores mentales y la materia de acuerdo a todas estas condiciones del método de las relaciones condicionales. O sea, para que ustedes más o menos se den una idea de la profundidad de esto, estamos hablando de un momento de conciencia, ¿no? Ok, pero bueno, sigamos. Entonces, ¿qué dice ahí? Entonces, la conciencia de reconexión, que está condicionada por la ignorancia y formaciones y que surge asociada con factores mentales
y propiedades materiales, los cuales corresponden al componente 4 de mente y materia, ahí también existe contacto y sensación en esa conciencia. O sea, de que entonces ahí, en el mismo momento, la mente y materia, ¿no?, los factores mentales asociados y la materia asociada, condiciona el contacto. Ahí no hay base en el sentido como se entiende en el Paticcasamuppada. Por eso salta en el Mahanidana eso, ¿no? Entonces ahí hay contacto, ¿no? Y cuando hay contacto, ahí hay sensación. Y hablando de contacto, yo creo que el ejemplo que usted dio estuvo bien ayer. Estuve reflexionando, pero mañana cuando hablemos más del contacto, voy a volver sobre eso. Entonces, para que haya contacto, o sea, la conciencia surge tomando un objeto, la conciencia de reconexión. Entonces, ahí existe contacto. Y como hay contacto, el contacto condiciona la sensación. O sea, de que hasta el componente número 7, del 3 al 7, todo eso opera en un momento de conciencia. ¿No? ¿Y cuál era el 8? ¿Se recuerdan? El deseo. Entonces ahora sí hay un efecto diferido. Una cuestión diferida, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos que el 1 y el 2 pertenecen al pasado, ¿no? Y del 3 al 7 pertenecen al presente. Por eso se llaman efectos presentes. ¿Se recuerdan el cuadro ese? No sé si volvemos rápido al cuadro anterior. Ya. Miren el cuadro. O sea, del 3 al 7 son los efectos presentes. O sea, de que en esa conciencia ustedes obtienen operando todos esos componentes del origen condicionado. ¿Ok? Volvamos de nuevo. La lámina número 11, ¿no? Esa era, ¿no? Entonces, o sea que del 3 al 7 eso opera en una misma conciencia. Y el 1 y el 2 son causas pasadas. Eso no sabemos en dónde está, pero pertenece al pasado. ¿No? Pero es porque existe esa condición de karma sincrónico, de que esa conciencia de reconexión junto con las propiedades materiales y los factores mentales surge. Eso es resultado del karma. Entonces ahora, sigamos a la siguiente. Entonces del 7 al 8, el deseo. Ok, entonces a la izquierda tenemos la explicación que vimos en la lámina anterior. La conciencia de reconexión que está condicionada por la ignorancia y formaciones y que surge asociada con factores mentales, cetásica y propiedades materiales, los cuales corresponden al componente mente y materia. También está el contacto, ahí habría que decir ¿no? La conciencia de reconexión, ¿no? También está el contacto y la sensación, ¿no? Ahora, pero en la conciencia de reconexión, como una conciencia resultante, no hay impurezas mentales, no hay deseo. Entonces, se dice que yo ya les expliqué ayer eso. Es invariable, esta es una ley de la conciencia, se llama Chetaniyama, que la conciencia de reconexión está seguida por 16 momentos de la conciencia de continuidad vital, que también son conciencias resultantes que toman el mismo objeto que la conciencia de reconexión. Algunos toman el objeto presente y algunas conciencias de continuidad vital toman un objeto pasado. Entonces, durante esos 16 momentos tampoco hay deseo. Y después yo expliqué que hay un momento de un proceso cognitivo activo. Todo esto se llama conciencia fuera del proceso.
y después hay un proceso cognitivo activo de la puerta de la mente, que es lo único que tiene esta persona. No tiene otras puertas prácticamente. Que toma la nueva existencia con apego. ¿No? Pues eso es invariable. Entonces, por eso el deseo 8 y la adherencia surgen 18 momentos después de la conciencia de reconexión, tomando la nueva existencia con apego. Entonces, todos los seres, de acuerdo con esta explicación, tienen apego a su existencia, ¿no? Porque eso surge a partir de ese momento. Entonces uno toma esa existencia con apego. Entonces ahí surge el número 8 y el número 9. Ahora se dice de que ahí no hay solamente adherencia del deseo, pero no hay adherencia de las concepciones erróneas, ¿no? Entonces en ese momento, en realidad son 7 momentos, pero bueno, y cuando hay deseo y cuando hay adherencia, ¿qué pasa? Hay existencia, pero existencia era un término técnico, ¿se acuerdan? Que era la existencia activa. Bueno, tomemos la existencia activa solamente, por ahora, que es, uno genera karma. Ahí, ¿no? Porque hay volición asociada con el deseo. Y cuando hay existencia activa, entonces eso es una condición para nacimiento en el futuro y vejez y muerte en el futuro. O sea que el 11 y el 12, no vamos a volver al cuadro ese, pero el 11 y el 12 pertenecen al futuro y son causas futuras, o efectos futuros, perdón. Entonces aquí nosotros tenemos explicado el origen condicionado en el momento de la reconexión, por ejemplo. Entonces, para poder explicar el origen condicionado, nosotros necesitamos hacerlo de esta manera. Sí. Disculpe, la vejez y el nacimiento, la vejez y muerte se refiere, o sea, el presente solamente es la reconexión, bueno, de acuerdo con esta explicación. Y el nacimiento, vejez y muerte, eso va a ocurrir después. Cuando crece, cuando se desarrolla. Crece. No. Eso es, lo que pasa es de que eso es, uno está generando una evolución, una potencialidad. Entonces, cuando existe esa potencialidad va a producir nueva reconexión. Entonces eso se refiere a una reconexión en otra existencia, ¿no? O sea, en realidad es una potencialidad eso, ¿no? O sea, de que nosotros estamos hablando así de una posibilidad, pero el 10 es real en ese momento, ¿no? El 8, 9 y 10 son reales, o sea que eso está ocurriendo en el momento ese que surge el deseo y uno tiene apego a la nueva existencia. Entonces esa es una explicación del origen condicionado en un momento de conciencia, ¿no? Y entonces y cuando nosotros hablamos del origen condicionado, nosotros deberíamos explicar el origen condicionado de esta manera. Y además, aquí falta una cosa: ¿cómo condiciona la sensación al deseo? ¿Por qué surge el deseo? ¿No? Entonces aquí tengo que consultar el libro. Entonces, aquí es una cosa interesante, porque aquí hay un determinismo, ¿no? Un determinismo absoluto, porque esto no puede ser de otra manera al comienzo de la existencia.
¿no? O sea, de que no hay, o sea, no puede existir, o sea, un caso donde no surja el deseo tomando la nueva existencia, ¿no? Normalmente, durante la existencia, uno tiene la oportunidad, la posibilidad de no tener deseo cuando surge la sensación, ¿no? Entonces, por eso la condición del patana es lo que se llama en Pali pakatu panisaya, que es apoyo decisivo, ¿no? A ver qué pasó aquí. ¿Cómo usted llama este proceso previo a los procesos cognitivos activos? Se llama, bueno, las preguntas las dejamos para el final, pero eso se llama conciencia fuera del proceso. O sea, ahí se dice de que las conciencias fuera del proceso son conciencias que surgen no surgen a través de las puertas sensoriales, ¿no? Después lo vemos, ¿no? O sea, por favor guardemos la pregunta. Entonces nosotros aquí estamos viendo, ¿no? Cómo funciona el origen condicionado, el momento de la reconexión. Y en realidad en cada momento de conciencia está operando el origen condicionado. Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, tomar otro ejemplo. No tenemos tiempo. Aquí no lo tengo, pero, por ejemplo, 37 minutos. Cuando uno está durmiendo sin soñar, ¿cómo opera el origen condicionado? Eso sería un buen ejercicio que se los dé para el día de mañana, ¿no? O sea, porque ahí en realidad la conciencia de continuidad vital surge innumerables veces durante todo el tiempo que, digamos, uno está durmiendo sin soñar. ¿Cómo opera ahí el origen condicionado? Ok, yo le voy a dar una pista. La conciencia de continuidad vital es una conciencia resultante similar a la conciencia de reconexión. Entonces, cuando surge la conciencia de continuidad vital, esa conciencia de continuidad vital puede surgir porque existe 1 y 2, la ignorancia y las formaciones, ¿no? Ahora, cuando la conciencia surgen factores mentales, ¿no? Esos factores mentales están condicionados por la conciencia también. Estoy pensando. Y en ese momento también hay propiedades materiales producidas por el kama, porque para que pueda surgir esa conciencia tiene que haber propiedades materiales producidas por el kama. Entonces, esa conciencia de continuidad vital condiciona en el mismo momento en que surge a los factores mentales asociados y a las propiedades materiales producidas por el kama, ¿no? Y ahí hay contacto, ahí hay sensación, pero ahí no hay deseo. ¿Ok? Entonces voy a dejar eso para que ustedes lo reflexionen y podamos, o sea, pensar un poco en conjunto, a lo mejor el último día, sobre el origen condicionado. No, porque si no, no voy a poder terminar esta clase. Ok, vamos ahora a continuar con el Mahanidana Sutta. Y aquí nosotros tenemos, que estudiamos en la clase anterior, ¿no? La anterior, entonces la introducción y la condicionalidad específica, estudiamos párrafos 95, 96 y 97. Entonces ahora nosotros vamos a estudiar
la vejez, la muerte, el nacimiento, la existencia, la adherencia y el deseo. O sea que el Buda va de atrás hacia adelante, en el origen condicionado. Y vamos a terminar en el 102, porque ahí hay algo muy peculiar en este discurso también, que pasa cuando surge el deseo. Entonces eso lo vamos a estudiar mañana, en la clase de mañana. Entonces vamos a estudiar del párrafo 98 al 102. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces el párrafo 98, entonces aquí el Buda dice: esto se dijo debido a la condición del nacimiento. Por favor, entiendan lo que significa nacimiento. Surgen la vejez y la muerte. Ananda, ¿de acuerdo a qué método se debe entender que debido a la condición del nacimiento surgen la vejez y la muerte? Ananda, si realmente no existiese absolutamente nacimiento de ningún tipo en ningún lugar, a saber, devas en el estado de devas, gandavas en el estado de gandavas. Los gandavas son cierto tipo de devas, yakas también son cierto tipo de devas, yakas en el estado de yakas, seres en el estado de seres, humanos en el estado de humanos, cuadrúpedos en el estado de cuadrúpedos, aves en el estado de aves, reptiles en el estado de reptiles. Ananda, si no existiese el nacimiento para estos y aquellos seres en esos estados, entonces, con la absoluta inexistencia del nacimiento, con la cesación del nacimiento, ¿sería discernible la vejez y la muerte? Pasemos. No venerable Señor. Por lo tanto, Ananda, esta es la causa, esa es la causa, fuente, origen, la condición de la vejez y la muerte, es decir, el nacimiento. Entonces, cuando hay, digamos, el nacimiento, en este caso se refiere a el primer surgir de conciencia en una existencia en particular. El Buda ya menciona diferentes tipos de existencias, o sea, de que ahí aparentemente se mencionan a todos los seres, ¿no? Entonces, si no existiese la conciencia de reconexión, si no existiera la conciencia de reconexión, tampoco sería posible decir que existe la vejez, la enfermedad, en el caso del ser humano, y la muerte, ¿no? Entonces, por eso el Buda dice de que la condición, la causa de la vejez y la muerte es el nacimiento. Sigamos. Número 99. Esto se dijo: debido a la condición de la existencia existe el nacimiento. Ananda, ¿de acuerdo a qué método se debe entender que debido a la condición de la existencia existe el nacimiento? Ananda, si realmente no existiese absolutamente existencia de ningún tipo en ningún lugar, a saber, existencia en la esfera de los sentidos, existencia en la esfera de la materia sutil, existencia en la esfera inmaterial, entonces, con la cesación, con la absoluta inexistencia de la existencia, con la cesación de la existencia, ¿sería discernible el nacimiento? Ok, pero aquí existencia tenemos que entenderlo como lo explicamos, que es el kama, ¿no? Pero claro, aquí hay distintos tipos de existencia que el Buda menciona, que es la existencia en la esfera sensorial, la existencia en la esfera de la materia sutil y la existencia inmaterial, o sea que se refiere a todos los planos de existencia. O sea, de que si los seres no generaran kama en esos planos de existencia, entonces sería imposible discernir la reconexión después de la muerte. Entonces, sigamos. Entonces, no venerable Señor, por lo tanto, Ananda, esa es la causa, fuente, origen, la condición del nacimiento, es decir, la existencia. Entonces, en realidad es el kama. Y pasemos a la siguiente.
Esto se dijo, debido a la condición de la adherencia existe la existencia. Ananda, de acuerdo a qué método se debe entender que debido a la condición de la adherencia existe la existencia. Ananda, si realmente no existiese absolutamente adherencia de ningún tipo en ningún lugar, a saber, adherencia a los placeres sensoriales, adherencia a las concepciones erróneas, adherencia a ritos y ceremonias, adherencia a la doctrina del yo, entonces, con la absoluta inexistencia de la adherencia, con la cesación de la adherencia, sería discernible la existencia. O sea, aquí el Buda habla de los 4 tipos de adherencia. O sea, adherencia es un término técnico. La adherencia es un tipo, cuando el primero a las placeres sensoriales es un tipo intenso de apego, ¿no? Y la adherencia a las concepciones erróneas es cuando hay el factor mental del apego o el deseo, a veces surge con esa conciencia, con ese factor mental, concepciones erróneas. Y hay muchos diferentes tipos de concepciones erróneas. Las concepciones erróneas son creencias que uno se forma que no son correctas, creencias que no tienen una correspondencia con la realidad. Eso es lo que se denomina una concepción errónea. Y hay infinidad de concepciones erróneas. O sea, de que por eso es mejor decir solamente concepciones erróneas de una forma genérica, ¿no? Y adherencia a ritos y ceremonias es también un tipo de concepción errónea. Ritos y ceremonias significa aquí la creencia de que realizando cierto tipo de ritos o sacrificios o ceremonias uno va a alcanzar la purificación de la mente. Eso es el significado de esto, ¿no? Entonces, y específicamente en la época del Buda se refiere a gente que tenía hábitos, porque en realidad Silavata, en Pali se llama el término Silavata Paramasa. Silavata significa hábitos que uno tiene. Por ejemplo, ya había gente que tenía la creencia de que si se comportaba como un perro no iba a purificar la mente. Entonces había gente que vivía como si fuera un perro o otro tipo de animales. Entonces específicamente a eso se refiere, o sea, pero nosotros podemos extender el significado, ¿no?, a cualquier tipo de hábito, rito que se realiza bajo la creencia de que eso conduce a la purificación de la mente y la cesación del sufrimiento. Y después tenemos la adherencia a la doctrina del yo, o significa de que uno cree que hay una entidad inmutable, permanente, que no muere, en los 5 agregados que son impermanentes. Entonces eso es una concepción errónea también. Entonces es un tipo de adherencia. Cuando estudiamos leyendo los textos Pali, no sé si alguno estuvo en el curso de ese, leyendo los textos Pali. Usted estuvo, ¿no? Estudiamos el Sangiti Sutta, y ahí en el Sangiti Sutta creo que hablamos un poco sobre todas estas cosas. Entonces, con la inexistencia, la absoluta inexistencia de estos 4 tipos de adherencia, con la cesación de estos 4 tipos de adherencia, ¿sería discernible la existencia? Sigamos. No, pero lo sé. Por lo tanto, Ananda, esta es la causa, fuente, origen, la condición de la existencia, es decir, la adherencia. Sigamos. Esto se dijo, debido a la condición del deseo, existe la adherencia. Ananda, ¿de acuerdo a qué método se debe entender que debido a la condición del deseo existe la adherencia? Ananda, si realmente no existiese absolutamente deseo de ningún tipo en ningún lugar, a saber, deseo por formas visibles, deseo por sonidos, deseo por olores, deseo por sabores, deseo por objetos táctiles, deseo por objetos mentales o objetos dhamma.
entonces con la absoluta inexistencia del deseo, con la cesación del deseo, ¿sería discernible la adherencia? O sea, de que aquí el deseo se puede entender como el anhelo hacia formas visibles, objetos audibles, objetos olfativos, ¿no? Entonces, cuando uno anhela eso, después uno lo obtiene. Mañana vamos a ver precisamente esta peculiaridad que el Buda empieza a hablar sobre eso aquí. Entonces el deseo aquí nosotros lo podemos entender de esa manera. ¿Cómo se dice craving? Antojo. ¿Antojo? No, es como deseo intenso. Pero craving es, o sea, como querer obtener algo, ¿no? ¿No? O sea, por lo menos como ansia, ¿no? Ansia, ¿no? Pero el problema de ansia, porque hay varias personas que me han mencionado a mí, de que nosotros deberíamos traducir tanha, que es el término pali, que aquí lo traducimos como deseo, como ansia, ¿no? Porque ansia, no voy a tomar las preguntas del chat ahora, ¿no? Eso después al final. El problema es de que el ansia tiene una connotación de algo con raíz de enojo o aversión, ¿no? Entonces por eso yo me resisto a traducir eso como ansia, porque el ansia tiene esa implicación de insatisfacción, ¿no? De algo no que es diferente al deseo. O sea, no obstante, el ansia tiene esa característica, ¿no? Entonces a lo mejor anhelo es mejor, o avidez, pero la avidez es demasiado, a lo mejor, sí, es demasiado. No, por eso, entonces por eso a veces uno quiere ser preciso en las traducciones, y el problema es que uno se puede. O sea, yo creo que un traductor, o sea, un poco la madurez de un traductor, sobre todo del pali al español o al inglés, es cuando se da cuenta de que en su propio idioma no existen los términos adecuados para traducir estas cosas, ¿no? Entonces simplemente uno ya se quita ese problema, ¿no? Porque sí, a veces me han dicho no, pero en realidad tanja no, hay que traducirlo como ansia. Hay varias personas que me han mencionado. Y no obstante haya un fundamento, pero lo que pasa es de que de acuerdo con el Abhidhamma, el deseo no puede coexistir con la aversión. Son factores mentales incompatibles, ¿no? Entonces, si nosotros traducimos como ansia, está esa connotación de algo con la raíz de la aversión, y en realidad ahí no hay nada de la raíz de la aversión. Pero bueno, lo importante es entender el significado, y yo creo que lo estamos entendiendo bien, ¿no? Entonces ese anhelo por los objetos de las 6 puertas sensoriales, ¿no? Entonces, si esos anhelos desaparecen, entonces el aferramiento o la adherencia que es posterior a eso no puede existir. Entonces, por eso sería discernible la adherencia. Entonces, no venerable Señor. Entonces, por lo tanto, Ananda, esta es la causa, fuente, origen, la condición de la adherencia, es decir, el deseo. Y veamos la última. Entonces, la 102, ¿no? Esto se dijo, debido a la condición de la sensación, existe el deseo, Ananda. ¿De acuerdo a qué método se debe entender que debido a la condición de la sensación existe el deseo? Ananda, si realmente no existiese absolutamente sensación de ningún tipo en ningún lugar, a saber, sensación originada por el contacto del ojo, sensación originada por el contacto del oído, sensación originada por el contacto de la nariz, sensación originada por el contacto de la lengua, sensación originada por el contacto del cuerpo, sensación originada por el contacto de la mente. Entonces, con la absoluta inexistencia
de la cesación, con la absoluta inexistencia de la sensación, con la cesación de la sensación, sería discernible el deseo. Entonces aquí también esto es importante porque la sensación dice que es originada por el contacto, ¿no? Aquí es el pali, o sea, es el párrafo 102. El término pali es, por ejemplo, chaku sampasaya vedana, que es la sensación generada por el contacto del ojo, ¿no? Entonces, si la sensación no surge, entonces no puede surgir el deseo. Entonces, hacemos no venerar al Señor. Por lo tanto, Ananda, esta es la causa, fuente, origen, la condición del deseo, es decir, la sensación. Okay, entonces, hoy día vamos a terminar aquí, mañana vamos a continuar, y a partir de mañana continuamos con el Mahanidana Sutta. Pero aquí es muy interesante porque aquí el Buda habla de cosas que no van a encontrar en otro lado con relación a la condición de la sensación y el deseo, ¿no? Entonces mañana vamos a estudiar eso y también sobre el contacto, creo que mañana. Entonces, para que ustedes refresquen su memoria, pasemos. Entonces aquí nosotros tenemos las dos versiones del origen condicionado. Entonces tenemos el origen condicionado en versión estándar, que ustedes ya saben los 12 eslabones, que ayer estudiamos las realidades últimas correspondientes, y el origen condicionado en la versión del Mahanidana Sutta, donde no se mencionan el 1 y el 2, y tampoco se mencionan las 6 bases sensoriales. Y eso ya nosotros lo explicamos. Entonces, ahora pasemos a preguntas. Entonces, el tema que nosotros vimos fue el origen condicionado en el flujo de la conciencia y materia, y también continuamos estudiando el Mahanidana Sutta. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a continuar ahora con las personas. Bueno, aquí vamos a tomar las preguntas del chat. Entonces, Jorge Contreras: craving significa avidez, el deseo intenso por algo, claro. Pero entonces el término tanja no podemos traducirlo como avidez porque es muy fuerte, ¿no? Si nosotros tenemos el otro link, el otro componente que es la adherencia, entonces a lo mejor ahí se podría producir, porque hay 4 tipos de adherencia, ¿se recuerdan? Entonces por eso dejemos traducido como lo tenemos. A ver. Pero ¿por qué dice que ansia tiene aversión ahí? ¿Por qué dice que hay aversión en ansia? O sea, porque el término ansia tiene una implicación de que hay algo, ¿no? Ahí, o sea, como de rechazo, de insatisfacción, ¿no? Pero el deseo en sí no tiene esa condición de insatisfacción. El deseo, por lo cual se desea otra cosa de lo que ya se tiene. Sí, es cierto, pero en realidad el deseo mismo es cierto, o sea, es una muy buena pregunta eso, pero el deseo mismo no tiene la insatisfacción. Se dice de que el deseo es insaciable, ¿no? O sea, se dice, pero no tiene esa connotación de la raíz de la aversión, ¿no? ¿Y el ansia sí? El ansia sí, eso, por esa razón yo me rehúso a usar ese término, no obstante
creo que tiene ciertas bondades en el sentido de que uno aspira o no a obtener algo, o sea, es un poco el significado del término ansia, pero como hay ese elemento de raíz, de la otra raíz, ¿no? Entonces por esa razón, ¿usted qué piensa? Yo siempre pensé que el deseo en sí mismo, el estar deseando y deseando y deseando algo más diferente de lo que ya tiene uno, significa que no acaba de estar uno satisfecho ni bien con lo que uno tiene ya, y por eso está uno deseando y deseando y deseando otra cosa más y otra cosa más, porque hay esa, o sea, en sí mismo, yo siempre sentí eso, ¿no? Que en sí mismo hay insatisfacción por lo que ya se tiene y por eso se está queriendo tener más. Pero en realidad la insatisfacción no es el deseo. Sí, de hecho recuerdo que Freud dijo que la insatisfacción, que el deseo surge una vez que las necesidades primarias han sido satisfechas. Entonces es cuando surge el deseo, ¿no? Es decir, una vez que uno ya tiene saciada su hambre, saciada la sed, y se le antoja algo, entonces eso ya es deseo, pero ya las necesidades primarias ya han sido satisfechas. Ok, aquí Jorge Contreras dice, tanja creo que significa literalmente sed, también se usa como hambre, si no me equivoco. Sí, o sea que el término tanja en realidad viene de una raíz que significa temblar. O sea, eso es el significado literal de tanja. Pero bueno, dejemos esa discusión, ¿no? Semántica. A ver, José Jacome, Real Academia Española. Ansia, yo lo tengo archivado al diccionario de la Real Academia allá arriba. Lo tengo para levantar el teléfono. Pero bueno, gracias. Ansia, congoja o fatiga, ¿no? Que causa en el cuerpo inquietud o agitación violenta, angustia o aflicción del ánimo. O sea, de que ahí hay ese elemento, por eso, ¿no? Si a poco de la reconexión hay deseo y apego a la nueva existencia, por la cual se genera karma, esto no condena a permanecer en el samsara sin escapatoria. No, en realidad no. O sea, porque eso es una potencialidad. O sea, nosotros estamos generando potencialidades, pero existe un escape del samsara, que es a través de la práctica, ¿no?, de la meditación de introspección y la purificación de la mente. O sea, de que, por supuesto, de que hasta que uno no logre eso, uno va a estar continuamente acumulando, generando, como dice ahí Kama, pero uno no está condenado a permanecer en el samsara, sino uno está condenado, uno podría decir, hasta que uno no alcanza, digamos, la purificación de la mente. A ver, ¿qué más? A ver. Disculpe, cambiando un poquito de tema, cuando habló sobre que la vida, o bueno, la existencia del ser humano es un flujo de mente y materia, y usted describió la muerte como la incapacidad de la materia de mantener las propiedades que sostienen a la mente. Se me vino a la mente la eutanasia, por ejemplo, una persona con daño cerebral, que en ese momento la materia, cerebralmente hablando, ya no tiene las propiedades para sostener la mente. Desde el punto de vista budista, que hay muerte, podemos decir que esa persona ya está muerta, y bueno, ¿qué sería lo ético para hacer en ese punto? Porque a mí se me ocurre que, bueno, supongamos que ya no, o sea, que sí está muerta, que ya la materia ya no tiene las propiedades para sostener la mente. Pero si todavía hay conciencia, ahí hay conciencia de continuidad vital, ahí. La persona a lo mejor no tiene conciencias activas, como por ejemplo el oído, la vista, etcétera, pero tiene conciencia de continuidad vital. O sea,
Entonces ahí todavía hay ciertas propiedades materiales que sostienen la conciencia. Hay otras conciencias que ya no surgen. O sea que todavía está viva esa persona de acuerdo con el Abhidhamma. Ahora, ¿qué es lo ético? Pues, o sea, lo ético es no intervenir, o sea, de acuerdo con el budismo. Porque si no ya no reconecta, ¿no? O sea, si lo tienes ahí atado, no va a reconectar hasta que esa conciencia vital cese. Correcto. O sea, hasta que cese la conciencia continua vital. O sea que, Naturalmente. Pero pues, bueno, o sea, uno puede, a lo mejor a veces a uno lo desconectan del ventilador y la conciencia continua vital cesa y uno muere. O sea, de cualquier manera, independientemente de lo ético, o sea, siempre hay reconexión ahí, ¿no? O sea, estaba en lo que es lo ético, pero hay reconexión ahí. Pero ¿puede morir el cuerpo físico? Aquí vendría entonces una interpretación respecto a lo que es la muerte, porque los japoneses tienen un entendimiento muy distinto. La muerte clínica en el Japón es muy distinta a la muerte clínica en Occidente. Y entonces, en ese sentido, para el budismo, ¿puede existir una continuidad de la mente vital a pesar de que el cuerpo ya no está en vida? Bueno, ¿a qué se refiere el cuerpo que no está en vida? O sea, porque recuerdo haber leído unos casos, por ejemplo, en el Tíbet y en la India, donde los gurús o rinpoches que mueren siguen en un estado meditativo, pero físicamente su cuerpo ya no tiene signos vitales y no lo mueven, lo dejan en una postura de meditación, porque se dice que está trabajando su mente para alcanzar la iluminación. Ahora, existe lo que se llama el estado de cesación, que hay una cesación completa de la mente y también de la respiración, pero ese estado en el plano humano puede durar solamente como máximo 7 días, y después, o sea, necesariamente esa persona vuelve a tener conciencia activa, ¿no? Pero más de ese tiempo es imposible en el plano humano. O sea, de que esas cosas que andan circulando en internet, que que a mí lo habían mandado en Mongolia, no sé qué cosa, que está vivo, está muerto, please. Yo no sé, o sea, a lo mejor eso no es bueno para el budismo, que andan circulando esas cosas. A ver, por favor, de acuerdo con los textos Pali, ¿cuánto tiempo del que manejamos en este plano, por expresarlo de una manera asimilable, transcurre entre la muerte y la nueva reconexión? En realidad no hay tiempo. O sea, cesa la conciencia de muerte y surge la conciencia de reconexión, y eso es así porque es una ley de la conciencia. O sea, la conciencia, salvo en ese estado de cesación, que es solamente para seres que han alcanzado, o sea, estados de Arahant o Anagami, y que tienen cierto tipo de poderes, la mayoría de los seres es imposible alcanzar esos estados. Entonces surge la conciencia de muerte, inmediatamente surge la conciencia de reconexión. O sea, de que no hay tiempo. A ver, aquí tengo otra pregunta. Luciano Duque. ¿De qué modo sabemos cómo opera el origen condicionado durmiendo sin soñar? Si estamos dormidos. Bueno, en el momento que estamos durmiendo no vamos a poder analizar eso. O sea, es un ejercicio teórico que podemos hacer para explicar el origen condicionado, pero ahí funciona también, aunque no lo sepamos, ¿no? Hoy en día se puede mantener a una persona viva artificialmente. ¿Tiene o no conciencia vital? Sí. La conciencia de continuidad vital va a seguir existiendo hasta que la persona deje de respirar, en realidad, ¿no? Pero Sí. aunque haya muerto y lo hayan reanimado, A ver, ¿cómo sería o eso? sea, que la persona tenga un paro cardíaco Uh-huh. y dure un tiempo muerta y la Ujú. reaniman Uh-huh. y después la conectan al respirador y demás,
¿Qué pasa ahí? Sigue habiendo conciencia de continuidad vital. Aunque haya muerto la persona, aunque la materia, aunque no haya base material. No, bueno, pero de la conciencia de continuidad vital hay, si lo han revivido, ¿Cuántos minutos dura? o sea, hay una continuidad ahí de la conciencia, a lo mejor de la continuidad vital. Unos minutos. Sí, Venerable, pero, sí. o sea, si estuviera la conciencia de continuidad vital, si lo desconectas, seguiría respirando por sí solo. Bueno, habría que ver, o sea, si la persona deja de respirar, entonces ahí va a cesar la conciencia de continuidad vital. Pero si sabemos que solamente va a estar respirando con máquinas, aún hay conciencia. Sí, también. vital. Sigue habiendo conciencia de continuidad vital ahí. Se dice que la conciencia de la respiración, una de las condiciones de la respiración es la conciencia. ¿No? O sea, de que si cesa la conciencia, cesa la respiración. Pero bueno, a ver. Entonces hay personas que por motivos políticos se los mantienen con un respirador. Políticos. ¿Se los mantiene con un respirador? En los hospitales, política del hospital. De políticos, los hospitales. Ok, está bien. General. Sí. Bueno, esto, pues ahora porque tenemos los medios, ¿no? Para prolongar la vida. Pero antes, o sea, me refiero que qué tan bueno a nivel de cama es esta manera de prolongar artificialmente la vida, ¿no? Cuando a lo mejor ya su tiempo era de manera natural, ¿no? Cuando su tiempo ya era aquí, ¿no? Y ahora con la tecnología y la ciencia y todo, pues puede estar, o sea, hasta un año, ¿no? Sí, o más. O más. Sí. Entonces, es un comentario. ¿Eso es lo que usted dijo? ¿Es un comentario o quiere que yo diga algo? Sí. Es una pregunta. ¿Hasta qué punto es bueno continuar la vida? A nivel de cama, ¿no? Pues yo creo que esas son decisiones que uno puede tomar y que éticamente no sería problemático. Decir, bueno, que a mí no me pongan el respirador, por ejemplo, pasando de esto. No sé, yo no quiero pasar por todo eso. Que no me siguen suministrando, digamos, estas medicinas, ¿no? Entonces, bueno, ahora existe eso, ¿no? O sea, que uno puede decir ¿no? Sí. Es como me decía Paco por ayudar a Tasha, ¿no? Me dice, ¿por qué no le das suero? Me dice, pero bueno, no quiere tomar ni agua. Y le digo, no quiere. Me dice, bueno, pero le puedes dar con un gotero. Le digo, no, a fuerza no le voy a dar. ¿No quiere comer nada? No está queriendo comer. ¿Tomar leche tampoco? Tomar leche, no, creo que un poco de agua, ¿verdad? Poquitito y poquita agua. No, es que es lo que no quiero. No. ¿Qué cosa? Que sí, me dice que si con jeringa, le digo que no quiero. Dale de pasar nada. De comer con Pues no, yo creo que es mejor, o sea, que ella decida. No, si quiere comer, bueno, uno le ofrece. Está muy firme en su decisión. ¿Cómo? Está firme en su decisión. De seguir comiendo. De no comer. No comer. O no tomar. ¿Ya no quiere? No, hace un ademán de desdén. Si se voltea así, no. Se voltea como un ser humano. Qué increíble. Desprecia la comida. Wow. Una enseñanza, ¿eh? Sí. Con relación a la continuidad de la conciencia y de todos los textos que hay sobre el periodo entre vidas, el Bardo Todol, toda esta literatura, ¿eso serían concepciones erróneas? Pues eso en realidad el Buda no lo enseñó, o sea, eso del bardo. Yo creo que son elaboraciones posteriores, pero que no tienen soporte canónico. O sea, de hecho el bardo, o sea, tiene que ser una existencia, no puede haber un momento en el cual hay una suspensión.
porque ¿no? además pasan muchas cosas. ¿No? Pero también, o sea, esas cosas del bardo, yo la primera pregunta que yo haría es, ¿cuál es la fuente de eso? O sea, esa fuente no es canónica en el budismo Theravada, que son las escrituras más antiguas que hay, ¿no? El bardo es como una antesala, ¿verdad? Sí, el bardo es, o sea, incluso en el Katha-Batu, que es el quinto libro de la Abhidhamma, porque entre la muerte del Buda y la llegada del Asoka, que son aproximadamente 220 años, empezaron a surgir interpretaciones diversas sobre lo que el Buda enseñó. Y una de las interpretaciones diversas era precisamente lo que en Pali se llama Antarabhava, que es la existencia intermedia, que es lo mismo que el bardo. Y ahí en el Katha-Batu se explica de que eso necesariamente tiene que ser los agregados. No puede haber momento donde no haya continuidad, donde falte la continuidad de los agregados. Porque ¿no? se relata la existencia de conciencia. Entonces hay conciencia, hay una existencia entonces, ¿no? A ver, voy a tomar alguna pregunta aquí. Hasta donde yo sé, Alejandro Sotelo, para que se declare la muerte clínica deben pasar 2 horas sin signos vitales. O sea, en los hospitales es así. Si existe lo que usted dice, venerable, de no prolongar la vida, sí existe, ¿no? De no prolongar la vida se llama testamento de voluntad anticipada. Estos son los comentarios de Edgardo. Okay, eso de los procesos cognitivos, ¿cómo llamó usted a este proceso previo a los procesos cognitivos activos? Eso tiene un nombre técnico que se llama conciencia fuera del proceso. A ver si, déjame ver el término en Pali. O conciencia del proceso libre. Vitti muta es el término en Pali. Vitti muta. Muta significa libre y vitti significa proceso. Entonces la conciencia de reconexión y la conciencia de continuidad vital que nosotros vimos se denomina conciencias fuera del proceso, o que no pertenecen al proceso porque no surgen a través de una puerta sensorial, ¿no? O sea, o conciencias sin puertas, ¿no? A ver, termino de contestar. Procesos cognitivos pasivos también son conciencias pasivas. ¿Qué tipo de contacto se establece cuando hay conciencia fuera de los procesos cognitivos? Para que surja la sensación, si no hay base de la materia. Sí hay base de la materia, o sea, y el objeto tomado por la mente es oscuro. O sea, de que hay contacto ahí. Ahora, mañana vamos a ver sobre el contacto. Si no hay base, no puede haber contacto. Entonces, pero el contacto puede variar. Cuando se trata del contacto de los órganos sensoriales, ¿no? Eso lo vamos a estudiar mañana. Ese contacto se llama contacto impacto, porque el objeto es una propiedad material y la base es una propiedad material. Entonces, cuando tanto la base, que siempre la base es material, y el objeto es material, entonces ahí el contacto, hay impacto, es un contacto muy aparente, muy evidente. Pero cuando se trata de la conciencia mental, donde no interviene el objeto, no es materia, sino el objeto es mente. Entonces ese contacto es un contacto prácticamente imposible de discernir. Entonces por eso se llama, en Pali tiene un nombre que mañana lo vamos a ver, Adivachana Pasa, que es contacto designativo, algo así, porque en realidad el contacto ahí no es aparente, es algo, o sea, entonces eso es el contacto. Entonces eso son los contactos, ok. Ahora, Tomás,
los Vajrayana han conseguido en España que cambie la ley para que se puedan velar cadáveres durante 10 días, porque tienen respiración interna. Pues... Sí, en España recientemente, hace como 15 días o algo así, pasó una nueva ley para budistas. Pues, ¿yo qué quiere que les diga? O sea, ahí la conciencia ya no está. O sea, pero bueno, está bien, o sea, si hay una ley. Luciano Duque. Hay personas que más concretamente, una persona clínicamente muerta puede estar mantenida respirando artificialmente. ¿Hay conciencia vital? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta aquí? Sí. Bueno, ahora, regresando al tema de la condicionalidad, del origen condicionado, usted al principio de la meditación mencionaba que una mente atenta es una mente sana, sí, porque no permite entren impurezas a través de objetos mentales. Y en ese sentido me pregunto de la pertinencia y la conveniencia de en forma deliberada crear objetos mentales positivos que generen emociones y sensaciones positivas. Bueno, incluso haciendo alusión a lo que en los últimos 20-30 años se habla sobre psicología positiva, en forma deliberada crear, incluso bajo situaciones adversas, crear estados mentales positivos, ¿no? Por ejemplo, aquí podría yo decir de que, qué agradecidos estamos aquí en este lugar, donde hay luz, en una excelente temperatura, porque afuera hace un frío de aquellos, ¿no? O sea, qué agradecidos debemos de estar de tener estas condiciones actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué tan pertinente y qué tan conveniente es en forma deliberada crear estados mentales de este tipo? Pues hay cierto tipo de meditación samatha, de tranquilidad, que tienen como propósito eso. Por ejemplo, por ejemplo, se llaman ¿cómo se llama? Las recolecciones, ¿cómo traducimos esto? Remembranzas, ¿no? Que es traer a la mente cosas buenas que uno hizo, bueno, es un poco diferente, ¿no? Pero entonces de esa manera, uno recuerda algo sano, algo bueno que uno hizo, y uno se regocija en el momento presente. Y normalmente la gente que, por ejemplo, está incapacitada, no físicamente, y que a lo mejor no puede practicar como nosotros practicamos, entonces esas prácticas a lo mejor pueden ser, ¿no? Bueno, pero eso no es algo, bueno, también uno puede practicar eso. Sí, o sea, de que eso, o sea, tratar de inducir conciencias buenas sería un tipo de meditación de tranquilidad. Ya, ¿no? O sea que no estaría mal. Ya, sí. ¿Qué pasa con el crecimiento poblacional? O sea, si una conciencia muere, inmediatamente conecta con la reencarnación, parecería que el número de población podría ser fijo, pero crece y crece. Sí, no, pero de acuerdo. Entonces, lo que pasa es de que los seres son infinitos y este no es el único plano y no es el único universo, de acuerdo con el budismo. Entonces, no es que crees que es que hay más humanos. No, o sea, ¿por qué hay más humanos? Porque hay condiciones para que haya más humanos, ¿no? Entonces, cuando hay condiciones, entonces la conciencia de reconexión puede surgir, ¿no? Pero sí, o sea, no eso. Entonces, ¿por qué hay más? ¿De dónde vienen? ¿No? O sea, pero no, si el plano humano es uno de los 31 planos de existencia. Yo creo que por la misma razón que antes no había conejos en Australia, ¿no? Y ahora ya son una peste, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ya es un problema, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo más? Sí. ¿El estado de coma es una existencia pasiva? El estado de coma es una conciencia de continuidad vital. Entonces, la conciencia de continuidad vital es una conciencia sin puertas, se llama, ¿no? Entonces uno está en ese estado.
que es similar al estado de cuando uno duerme, en el sentido de que uno no tiene experiencia de ningún objeto en particular, o sea, es un objeto oscuro, pero la diferencia es de que eso uno no puede salir como uno puede salir cuando uno está durmiendo. Esa es la diferencia, pero la conciencia es la misma. ¿Y un ejemplo de existencia pasiva? ¿Cómo sería un ejemplo de existencia pasiva? Existencia pasiva en el origen condicionado. O sea, de existencia pasiva, si quieres, leo. Entonces, estamos hablando de el enlace número condicionado por la adherencia, surge la existencia. Entonces ahí dijimos que hay dos tipos de existencia: la existencia activa, que es el kama, y la existencia pasiva es las conciencias resultantes y la materia producida por el kama. Entonces eso sería un ejemplo. Bueno, eso es lo que es la existencia pasiva. Pero hay 9 tipos de existencia pasiva. Lo que en Pali se denomina Kama Bhava, Rupa Bhava, Arupa Bhava. Bueno, pues si quiere después le paso la referencia. Pero básicamente la existencia pasiva es las conciencias resultantes. ¿Se recuerda cuándo había? ¿Cuántas eran? 32, muy bien, Y las propiedades materiales producidas por el kama. ¿Cuántos son? 18. No. No, hay 18. Creo. Bueno, a ver. Sergio Naven. Hoy es mi primer día en esta conferencia. ¿Dónde puedo leer la introducción? Está todo en la página de budispano.net. Si quieren anoto la página, y ahí hay un budispano.net, y ahí en budispano.net hay una página donde vamos poniendo las presentaciones PDF y también los videos. Llevan 3 y esta noche o mañana ponemos el 4. Disculpe, bueno, con el origen condicionado, de acuerdo a las enseñanzas del Buda, pues él diseñó las 4 nobles verdades para la cesación del sufrimiento, de alguna manera pues escapar a este ciclo del origen condicionado. Mi pregunta es, bueno, una vez que logras parar la rueda en el deseo, y ya que sin deseo no hay adherencia, y sin adherencia no hay karma, y sin karma no hay nacimiento ni vejez, ¿qué pasa con esa conciencia? O sea, si su destino ya no es reconectar otra vez y ser parte de este ciclo, ¿qué ocurre con esa? Eso es indeterminado. Eso es indeterminado. O sea, de que no se puede responder eso. Eso también está en el Mahanidana Sutta, pero no vamos a estudiarlo ahora, porque eso sigue después, Pero, o sea, porque hay una serie de cosas de que el Buda nunca respondió. Si el ser existe después de la muerte, si el ser no existe después de la muerte. Y eso es otro problema. Normalmente el término usado por el Buda es el Tathagata. No sé si ustedes han visto eso. Si el Tathagata existe después de la muerte. En ese discurso que usted mencionó sobre la flecha, el símil de la flecha, hay un monje ahí que el Buda se le acerca y le dice de que él nunca había respondido esas preguntas. Entonces, si él no respondía, él se salía de monje. Entonces, y son estas cosas que se llaman indeterminados, tienen un nombre. Si el ser existe después de la muerte, si el ser no existe después de la muerte, bueno. Entonces, y resulta ser de que normalmente las traducciones al inglés y también al español, normalmente traducen Tathagata como Tathagata refiriéndose al Buda.
Pero el comentario explica que el término Tathagata no se refiere al Buda, sino que se refiere al ser. Entonces ahí tenemos ya un problema con las traducciones con eso, ¿no? Y en este sutta, Mahanidana Sutta, de nuevo el Buda vuelve sobre esos puntos. Se ve que al Buda lo habían cansado un poco con eso, no, porque le preguntaban, ¿no?, qué pasaba con el ser, bueno, ¿no? Entonces y el Buda vuelve a responder, o sea, de que una persona que tiene correcta visión, o sea, esas preguntas, o sea, están fuera de lugar porque eso pertenece al dominio de la realidad convencional. ¿No? Pero bueno, pasado mañana vamos a llegar a ese párrafo que ya les dije, que es como ¿no? Y bueno, vamos a estudiar eso. Ok. Edgardo, en relación a lo mencionado sobre la vida intermedia, ¿qué debemos entender por materia sutil dentro de lo comprendido o conocido por la física clásica? ¿Alguna equivalencia? Pues materia sutil, ¿a qué se refiere con materia sutil? Porque en realidad la materia sutil, rupa, normalmente nosotros usamos el término materia sutil para referirnos a los seres de esos planos. Pero materia sutil, también hay que tener cuidado con los términos que nosotros usamos, porque se refiere que estos seres solamente tienen solamente las bases sensoriales, algunas bases sensoriales. Ahora, con relación a materia, a lo mejor las explicaciones del Buda van mucho más allá de la física clásica. Yo creo que está mucho más cerca a la física esta cuántica y a todo eso, porque en realidad las propiedades materiales como realidades últimas está formada por lo que se llama, digamos, los 4 primarios. O sea, todas las propiedades materiales como realidades últimas tienen por lo menos esos 4 primarios. Y esos los 4 primarios, elementos primarios, son más que todo cualidades de la materia, ¿no? O sea, por ejemplo, ocupar espacio, ¿no?, el movimiento, temperatura y cohesión. La cohesión, porque la materia normalmente ocurre junto con otras propiedades materiales. Entonces bueno, pareciera ser que lo que denominamos intelecto está menos condicionado que otros fenómenos, ya que podemos generar infinidad de posibilidades imaginarias con él. Por otra parte, vemos que mediante el intelecto podemos experimentar cierto tipo de aprendizaje convencional que también podemos decir que es ilimitado dentro de esa realidad. Lo que denominamos intelecto es un Dhamma. Pregunta. Bueno, Dhamma también puede referirse a la realidad convencional. O sea que también el término Dhamma a veces, normalmente hay más de 20 significados del término Dhamma. Entonces en algunos de esos significados Dhamma puede incluir la realidad convencional. Entonces, eso sí, ¿qué tipo de factor es condición para el surgir de eso que llamamos intelecto? Ok, ¿qué tipo de factor es condición? Ok, vamos a llegar en la clase número 6, y la 7, vamos a estudiar lo que el Buda dice con relación al intelecto, que en realidad, bueno, habría que ver qué es lo que se entiende por intelecto, porque, o sea, el término que el Buda usa es otro, pero bueno, en la clase 6 y 7 vamos a tocar ese tema. ¿Cómo se genera la razón según el Abhidhamma? Esperemos hasta la clase 6 y 7. Ok. ¿Alguna otra pregunta aquí? Sí, Eliana. Venerable, ¿por qué en el factor 12 de vejez y muerte no incluyen enfermedad? ¿O qué sutta sí le incluye? Eso está incluido en el Mahasatipatthana Sutta, ¿no?
cuando el Buda habla de las 4 nobles verdades, la primera noble verdad, ¿no? Ahí se incluye. ¿No? Entonces, ahora, ¿por qué no está incluida la enfermedad ahí? Porque a lo mejor hay, claro, si nosotros hacemos una generalización del origen condicionado e incluimos todos los seres, quizás haya seres que no estén sujetos a la enfermedad, ¿no? Bueno, no hablemos de seres humanos, pero en el sutta el Buda normalmente, aparentemente se está refiriendo a los seres humanos. Nosotros vamos a ver en el pasaje siguiente. Venerable. Sí, o sea, nosotros deberíamos incluir la enfermedad como una posibilidad, porque si ahí incluimos el pesar, el lamento y todo eso, ahí se incluye, porque ahí se incluye el dolor, ¿no? Sí. Como una potencialidad también. Como una posibilidad, sí. No sé si esté en lo correcto, pero cuando Siddhartha, cuando el Buda va saliendo y lo lleva el cochero y ve como las 3 señales, en algún momento pregunta por una persona que está, bueno, que ya está vieja, ¿no? Y la explicación del cochero, no sé si por eso sea que no lo menciona, pero dice que la vejez es producto de todas las enfermedades y lo que acumuló esa persona durante toda su vida, y que por eso se encuentra su cuerpo en ese estado de enfermedad, de decaimiento. O sea, que pero, después de tantas enfermedades el cuerpo envejece. Pero en realidad no es por la enfermedad, la vejez es otra cosa diferente, ¿no? Porque la vejez es una característica de lo condicionado, ¿no? Y la vejez también existe técnicamente, para la mente también, porque se dice de que cada momento de conciencia tiene un surgir, un permanecer y un cesar, ¿no? O sea, de que cada momento de conciencia, la conciencia es reconexión, por ejemplo, ¿no? Se dice de que tiene un surgir, un permanecer y un cesar. Cada conciencia tiene esos 3 momentos. Entonces, el surgir es el nacimiento, el permanecer es el envejecimiento, como la vejez, y el cesar es como la muerte, en cada momento de conciencia. En la materia es más discernible eso, porque la materia tiene una duración de 17 o 51 submomentos, ¿no? Entonces se dice de que el primer submomento de la materia es el nacimiento, los 49 momentos restantes es el envejecimiento, y el último, el momento 51 de la materia, es la muerte, ¿no? Y incluso en el Abhidhamma hay 4 momentos para la materia, para diferenciar, pero bueno, pero entonces la enfermedad es una cosa diferente. Se dice de que la vejez no es discernible. Se dice que nosotros discernimos la vejez indirectamente en los seres de la materia. Por ejemplo, los cabellos blancos, ¿no? El decaimiento de las facultades, la caída de los dientes, todo eso se dice de que son las manifestaciones de la vejez, pero la vejez no se puede ver, se dice de que eso en el episodio de Magas incluso es un símil que se dice de que así como en un incendio forestal, ¿no? Se quedó todo quemado, pero uno no lo vio al incendio, pero uno puede decir, por aquí pasó el incendio, ¿no? Porque está todo quemado. Entonces la vejez es algo así. Sí. Por ejemplo, la muerte de niños, o sea, también vivieron su proceso de vejez. Sí, porque la vejez en realidad, a partir de la segunda conciencia, después de la conciencia de reconexión, exactamente. Porque bueno, claro, o sea, porque uno puede decir, bueno, pero hay crecimiento, ¿no? Y todo lo demás. Pero claro, lo que pasa es de que como todo termina en la muerte, ¿no? Y el nacimiento es una condición de la muerte. Entonces todo lo que está entre medio es la vejez,
No, o sea, desde el punto de vista de la realidad última es así. Claro, pero nosotros podemos entender la vejez en cada momento de conciencia y en cada propiedad material. Y aún en los que mueren en el vientre. También. Bueno, desde el punto de vista de la realidad última, sí. O sea, desde el punto de vista de la realidad convencional, no, es incorrecto decir eso, ¿no? En el inglés ¿no? es así, he's 2 years old, él tiene 2 años de viejo, he's 3 years old, y ellos sí lo tienen como muy claro, es 3, 4, 5 años de viejo, 2 semanas de viejo. 1 month old. Sí, 1 month old. pero ¿qué pasa cuando está en el vientre? Bueno, ahí se está envejeciendo. Sí. O sea que está bien en la lengua inglesa. Sí, es años de viejo, years old. Ajá. Pero por ejemplo, en inglés, pues, haciendo una digresión, por ejemplo, cuando uno matar un animal, ¿no? O sea, tiene normalmente un término diferente, ¿no? O slaughter o sacrifice, ¿no? Pero no, o sea, porque claro, también yo creo que tiene una connotación ahí de la cuestión de la teoría del alma y todo eso, ¿no? ¿No? Por ejemplo, o sea, cuando se mata a un animal, ¿no? ¿Cómo se dice? Ahora ya. No, pero ahora no me viene. Bueno, ¿alguien más? Sí. Bueno, en esto del origen condicionado general, al parecer para liberarse del origen condicionado, de todo el sufrimiento que va ligado al deseo, el noble octuple sendero plantea un camino de la purificación de la mente para el individuo, pero no hay condiciones que estén interligadas, interrelacionadas con los otros humanos, y que el camino de la liberación pueda ser colectivo desde el planteamiento budista, o es únicamente individual. Pues una buena pregunta es, pero bueno, el octuple sendero tiene toda la parte de la ética, ¿no? Que es el recto lenguaje, la recta acción, el recto modo de vida. Entonces ahí nosotros tenemos algo social, no, porque la ética, bueno, no obstante la ética es individual en el sentido de que uno debería observarla, pero eso tiene efectos benéficos para todos los demás, ¿no? Entonces eso es una cosa que normalmente no se hace mucho hincapié cuando se enseña las enseñanzas budistas, o sea, de que a nivel individual entonces hay una parte social que es la ética, recto lenguaje, recta acción y recto modo de vida. Entonces, es decir, no causar daño a los demás. Ahora, y ese es un tema también muy importante, que bueno, yo en algunas conferencias lo he tocado, ¿no? La cuestión de la ética en el mundo moderno, de que normalmente la ética, como está en los textos, es una ética que para una sociedad muy simple, ¿no? Donde la relación individuo-individuo es la relación más importante, pero en el mundo que nosotros vivimos, ahora nosotros tenemos las instituciones, ¿no? Y entonces hay un aspecto muy importante de la ética que es muy difícil de aplicar, muy difícil de seguir, ¿no? O sea, uno de los problemas de la modernidad desde el punto de vista del budismo sería las transgresiones éticas de las instituciones con relación a los individuos, ¿no? Bueno, y los otros días estuvimos hablando de México, ¿no? Bueno, y en un país como este eso es muy claro, muy evidente, ¿no? De que hay un desequilibrio, o sea, las instituciones están continuamente, ¿no? Abusando, sacando provecho de los ciudadanos, de la gente, ¿no? Y no hay mecanismos correctivos con relación a eso como hay para el caso individual. Por ejemplo,
Si usted roba, o sea, como individuo, pero si una institución le roba a usted, ¿no? ¿Quién es responsable? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay toda una parte, o sea, que es muy importante en la enseñanza budista con relación a la ética, y también está toda la parte de la ética para los gobernantes en la enseñanza budista, que por supuesto de que como los gobernantes normalmente no son budistas, entonces esa ética ni siquiera existe. O sea, por supuesto de que hay, o sea, ideales, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la cuestión de welfare state en la economía, ¿no? No sé, en la iglesia, la doctrina social de la iglesia, no sé en qué habrá quedado eso, pero o sea, ideas, digamos, para tratar de mejorar, digamos, la sociedad a través, ¿no?, de acciones políticas y del Estado y todo lo demás, colectivas, ¿no? Entonces, bueno, es un tema, pero sí hay, yo diría, pero es algo que también en el mundo budista, o sea, salvo países como, no sé, como Japón, no sé, es difícil, ¿cómo? Bután. O Bután, no sé, no. A ver, voy a leer una cosa aquí. Edgardo, el pesar y el lamento en grados externos que tal vez lleven a grandes desequilibrios emocionales, ¿también se podrían entender como una enfermedad mental? Correcto, sí. Tal vez el pesar incluye la potencialidad o posibilidad de la enfermedad física. Sí. La humanidad también se manifiesta en otros mundos de nuestro universo, o cada universo tiene un solo mundo humano. No, de acuerdo con la cosmología budista, hay otros planos humanos en otros universos. Pero claro, la concepción de universo es diferente a como a lo mejor como se entiende, digamos, en la ciencia moderna. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Okay. Sí. Este ejemplo que vimos de reconexión, ¿lo tienen también los lamas? ¿Los? ¿Los? No, bueno, la idea de sí, o sea, bueno, es una idea, bueno, que eso está o sea, de que la idea de la reconexión a lo mejor le llaman de una manera diferente, pero sí, o sea, existen otras ramas del budismo. Eso, o sea, de hecho, o sea, el caso, por ejemplo, de los lamas, ¿no? Que uno muere y lo buscan y tratan de encontrarlo. Sí. Ya. Okay. Sí. La conciencia forma materia. Sí. Entonces, no todos los tipos de conciencia, pero algunos. O sea, la enfermedad puede ser producida por la mente. Sí. ¿Siempre o no? No siempre, pero puede. Se dice de que la conciencia produce cuatro cosas a nivel de materia. Produce materia, mantiene las posturas, la expresión verbal y la expresión corporal y el sonreír. O sea, de que entonces se dice de que hay 75 tipos de conciencia que producen alguno de esos cuatro, ¿no? Pero no todas, ¿no? O sea, hay 75 tipos de conciencia que producen materia, ¿no? O sea, de que aun cuando uno está durmiendo, sin soñar, uno está produciendo propiedades materiales, ¿no? En cada momento que surge la conciencia de continuidad vital,
surge, cuando surge la conciencia de continuidad vital, produce propiedades materiales. Ahora, de esas 75, solamente 56 conciencias pueden mantener las posturas. Por eso no es posible meditar durmiendo. No, también hay conciencias que destruyen materia, no. O sea, las conciencias no, pero pueden afectar la materia. Y 30 conciencias que generan la expresión verbal o corporal. Y solamente 13 conciencias que producen el sonreír. 13. Lo que se refiere a posturas es específicamente postura física. Sí, la postura física, por ejemplo, caminar, sentado. O sea, de que por eso cuando uno está en continuidad vital tiene que estar apoyado o acostado, porque esas conciencias son tan débiles que solamente producen materia pero no mantienen las posturas. También todas las conciencias están acompañadas de factores mentales, sí, pero los factores mentales varían. Bueno, ¿alguna más? Entonces vamos a dejar de grabar.